O sea, mi vida no tenía significado, mi vida no tenía sentido. Hola a todos, bienvenidos a Lo que Inspira. Antes que nada, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales para no perderos ninguna historia. Hoy tenemos a otra invitada súper especial, es Pilar Sousa. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, hola. Bueno, antes que nada, cuéntanos un poquito, pues, quién eres, de dónde eres, qué es lo que haces. Bueno, yo me llamo Pilar, soy de Barcelona, nací aquí. En los últimos años me he estado dedicando a través de las redes sociales, tanto en mi canal de YouTube como en Instagram, pues hablar sobre la espiritualidad, sobre el crecimiento personal y ayudar a las personas que van llegando a mi comunidad pues a expandir su conciencia. Yo por mi historia personal y por el recorrido que tengo he podido comprobar como realmente al final no importa ni de dónde vienes, ni quién eres, ni con qué tipo de... No sé, nada de lo que te identifiques al final es realmente lo importante, sino que te ames por completo con tus luces, con tus sombras, con tus cosas buenas, con tus cosas malas y que seas fiel a tu autenticidad. Por favor, Pilar, cuéntanos tu historia, que has venido a contarnos hoy. Yo tengo mi comunidad eh, que ahora mismo son, por ejemplo, en YouTube son más de 100.000 personas, que es increíble, es muchísima gente la que me apoya, me siento muy orgullosa de estas personas, para mí es como mi familia, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que ellos no saben sobre mí. Y hoy, por ejemplo, pues quería compartir algo, pues que para mí es una parte muy importante de mi historia, algo que es, no sé, es fundamental para entender por qué hago lo que hago y por qué estoy aquí. Y es que hace aproximadamente unos 7 años, bueno, yo estaba enferma, tenía un TDA, un trastorno de la TCA, perdón, un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces yo pasé por un proceso en el que estuve ingresada en un centro, pasé por varias terapias y esto es algo que no sabe todo el mundo. Y fue precisamente durante ese tiempo en el que yo me estaba rehabilitando y me estaba sanando, en el que se produjo mi despertar espiritual. Entonces, tanto el hecho de que yo hable de espiritualidad y que me dedique de forma profesional hoy en día a hacerlo, está muy ligado a este acontecimiento que es, o sea, que forma parte de mi historia personal y que si no hubiese pasado por todo ese procedimiento, quizá no estaría aquí hablando de todas estas cosas, ¿no? Bueno, todo empezó cuando era adolescente, cuando tenía unos 15, 16 años. Como todo tipo de enfermedad mental, pues empieza progresivamente, con pequeñas tonterías, pequeños detalles que realmente no tienen importancia, pero al final es como un efecto de bola de nieve, ¿no? Va aumentando hasta que se vuelve algo muy grande y que no puedes controlar. A los 19 fue cuando ya es como que ya esa bola de nieve estaba totalmente descontrolada y ahí fue cuando yo por mí misma decidí pedir ayuda porque es cuando te encuentras en puntos muy extremos, como en este caso, realmente tienes que tomar una decisión extrema. Esto es algo, por ejemplo, que comentábamos mucho con los terapeutas. No, o sea, no se llegó a identificar bien si realmente los trastornos alimenticios fueron provocados por una depresión o lo contrario, ¿no? O la depresión fue lo que provocó los trastornos alimenticios. O sea, realmente no podemos llegar a esa conclusión, pero sí como que eh, ya era un conjunto ya de muchos problemas, o sea, ya no solamente eran los trastornos, era la ansiedad, era la depresión, era, por ejemplo, pues no solo la obsesión con la comida, pero también quizá la obsesión con mi piel, ¿no? Pues también pues como muchas personas como que también desarrollan pues a lo mejor este tipo de trastornos en los que te arrancas el pelo, te rascas de forma compulsiva, ¿no? Era como una mezcla de todo y al final cada vez se iban añadiendo cosas nuevas. Al principio, y yo creo que esto se puede aplicar a muchos casos, al principio sí que puedes pensar que se trata de algo con tu cuerpo, o sea que, porque sí que es verdad que yo quizá me miraba el espejo y no me gustaba lo que veía, pero cuando pasas por el tratamiento, cuando pasas por un tratamiento con profesionales y con terapias, y vas indagando y vas escarbando,
de dónde puede haber surgido este trastorno, te das cuenta de que al final la obsesión con el cuerpo quizá es más una manifestación de algo interno, como por ejemplo eh, el querer sentir que tienes el control sobre algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede suceder algo en tu vida, algún evento traumático en el que tú te sientas que pierdes el control y eso te puede derivar a desarrollar un trastorno alimenticio quizás en el que sientes que si controlas lo que comes de forma extrema, te alivian esa sensación de falta de control. Ujú. Entonces sí que es verdad que sí hay un factor físico de cómo te ves a ti mismo, de cómo ves tu propia imagen, pero al final también es algo un poquito más profundo. Sí que me di cuenta que lo que quería canalizar era precisamente eso, era una falta de control. Claro, soy hija única, padres sobreprotectores, ¿no? Entonces, eso también influye mucho, pues que al final, pues sientes como que, o sea, que no tienes ese control, ¿no? Y la comida fue como una forma de sentir que tenía más control sobre mi vida. ¿Cómo era una rutina? ¿Cómo era una semana tuya con 16 años bajo este trastorno? Las comidas, pues hacía cosas muy raras, pues hacía cosas raras, pues no sé, pues hacía ver que comía, pero en realidad no comía, entonces empezaba como, ¿sabes? Como a cortar la comida en trocitos así muy pequeños y empezaba a hacer montonitos y si ahora lo tapo con esto, ¿sabes? Cosas muy raras, cosas súper, 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 súper raras. Y, y mucho café, tomaba mucho café. Claro, muchos laxantes, claro, cosas como tipo café, infusiones, cosas así, laxantes. Y fumaba mucho también, que por suerte lo dejé hace un tiempo, fumaba mucho. De hecho, con 16, 17 empecé a fumar porque me ayudaba a que se me pasase el hambre. O sea, yo empecé a fumar, desarrollé una adicción al tabaco por culpa de los trastornos de la conducta alimentaria también. La comida era el centro en el que giraba todo, toda mi vida, todas mis interacciones sociales, eh, con mi familia, todo, todo. En tu caso, ¿te lo guardabas para ti? Sí, una de las cosas que tiene este trastorno es el secretismo, por varios motivos, por la culpa y la vergüenza que uno puede sentir al sufrir esto, también porque es lo que casi siempre suele ocurrir es que cuando sufres este tipo de trastorno te convences de que tú estás bien, de que no tienes ningún problema. Porque obviamente empieza de formas muy leves, empieza pues a lo mejor, no sé, comiendo menos, saltándose alguna comida. Y claro, como ya piensas desde un principio que no tienes ningún problema, a lo mejor ya llega a un punto extremo y tú vas a seguir pensando que no tienes ningún problema. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso para decir, vale, necesito ayuda externa? A veces tienes que tomar una decisión entre luchar por tu vida o rendirte. Entonces yo estaba un día en mi casa y yo dije, vale, ¿qué hago? Me quiero morir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues tengo que elegir, ¿no? Me quiero morir, pues me muero o no me muero, ¿no? O sea, o la muerte o la vida. O sea, yo creo que cuando uno siente tanto, 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 tanto dolor en su interior, al final lo único que puede aliviar ese dolor es, o sea, es desenchufar, ¿no? O sea, mi vida no tenía significado, mi vida no tenía sentido. O sea, o sea, cada día de mi vida era un constante sufrimiento. Y no solo por el trastorno alimenticio, porque al final el trastorno es una manifestación pues algo mucho más profundo, ¿no? Quizá incluso también a nivel espiritual, pero eh, o sea, era un dolor físico, dolor mental, dolor emocional. Eh, es muy difícil, o sea, es muy difícil describir el por qué uno está deprimido. A veces no hay motivos, a veces a veces simplemente te quieres morir, te quieres morir. Entonces, en ese punto yo creo que es ahí cuando tienes que tomar una decisión y yo me vi en ese momento, pues, ¿qué hago? O sea, mi vida se está bifurcando hacia dos lugares. O sea, uno es eh, desenchufo y lo termino todo y ya está, y se acabó el sufrimiento, o elijo comprometerme a vivir. Y ahí es cuando me dije a mí misma, si elijo comprometerme a vivir, me voy a asegurar y no voy a parar de luchar para vivir bien y para ser feliz, ¿sabes? Y para
y para aliviar esto y para transformarlo por completo en algo positivo. Había mucho miedo. Claro, 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 por lo que pensarían mis padres, por lo que muchísima gente en esa época, muchísimos amigos se alejaron de mí porque, a ver, obvio, Entendible, ¿no? obvio. Sí, claro, o sea, claro, yo sé, es totalmente comprensible, no me voy a enfadar con ellos, o sea, es muy difícil estar al lado de una persona que a lo mejor sufre depresión o sufre un trastorno de la conducta alimentaria o que sufre algún tipo de adicción. Es muy duro y muchas veces no se habla de estas personas que están ahí al lado y ellas también lo pasan muy mal, así que no, para nada estoy enfadada. Lo que ocurrió en la terapia fue muy interesante y algo que incluso los psicólogos y los terapeutas con los que estaba trabajando en ese centro se sorprendieron mucho porque es todo muy... Yo creo en el destino, yo creo en las sincronicidades, yo creo en el destino y creo que todo ocurre por un motivo y cuando sucede algo mágico en tu vida es que debía de suceder. Entonces, yo, por ejemplo, mi familia no tenía muchos recursos económicos en esa época, así que cuando fuimos al médico a ver qué opciones nos daba, nos recomendó un centro público. O sea, ninguna clínica privada ni nada lujoso por el estilo, un centro público. Y precisamente en ese centro, bueno, que entraba en la seguridad social, precisamente en ese centro estaban experimentando con un nuevo programa terapéutico relacionado con las terapias alternativas, ¿no? Pues con la meditación y con pues, psicología un poquito más junguiana, ¿no? Entonces, qué casualidad, justo ahí entré yo en ese centro. Y, y justo estaban experimentando con este tipo de terapias alternativas y ahí fue cuando experimenté por primera vez la meditación. Mis primeras experiencias de meditación fueron en ese centro. Y lo que ocurrió que sorprendió tanto a los terapeutas es que yo me adapté y como que demostraba como mucha facilidad y mucha fluidez en cuanto a esas terapias alternativas, como la meditación, como la visualización. Entonces, lo sorprendente, lo súper sorprendente que pasó durante 3 meses que estuve ahí es que progresivamente sentía menos necesidad de, por ejemplo, tomar medicamentos como ansiolíticos, antidepresivos o demás, y cada vez era como que mi progreso avanzaba muy rápido. Y esto es algo que sorprendía hasta los terapeutas, como, wow, o sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Porque, ¿cómo es que tienes esta facilidad y puedes fluir tan fácilmente con este tipo de terapias y que te estén ayudando muchísimo más que cualquier otra cosa que estemos haciendo? ¿Cada cuánto ¿Eh? ibas a ese centro? Cada día. Todos los días. Sí, era un centro de día diario. Y es sorprendente porque, claro, ahí ves a muchas personas y conoces a muchas personas que a lo mejor llevan, no sé, llevan décadas con ese problema. Y claro, cuando tienes 19 años y te encuentras a personas de 30, de 40 que llevan desde tu edad con estos tipos de problemas, también te planteas muchas cosas, ¿no? Y dices, wow, o sea, es mejor que salga de esto ahora porque si no, luego con el tiempo se vuelve más difícil. Pero sí que es verdad que a mí me afectó de una forma tan positiva en comparación a otros pacientes y a otros compañeros que tenía ahí. Me afectó de una forma tan positiva y tan que o sea, realmente me dieron el alta a los 3 meses. Los terapeutas estaban como, no entendemos qué está pasando, pero, pero sí, wow. Y desde ahí adquiero mi hábito de meditación y realmente me salvó la vida, o sea, es decir, la espiritualidad, introducirme en la espiritualidad con la meditación, con la visualización, me ayudó a superar un trastorno de la conducta alimentaria. Y con perspectiva, sí, ¿por qué crees que a ti te funcionó más que a otras personas? Quizá no estaba descubriendo, sino más bien redescubriendo algo. A veces siento que esa información ya la tenía dentro de mí y que quizá por eso fue tan fácil adquirirlo, ¿no? Porque quizá ya lo tenía dentro, ya lo estaba recordando de alguna manera. Y ahí fue cuando comprobé que tenía muchísima facilidad para entender conceptos y prácticas de índole espiritual.
Y de ahí empezó pues todo mi camino de autoconocimiento, luego empecé el canal de YouTube, todo, todo. Me acuerdo en una sesión con una de las terapeutas que ella me dijo por primera vez, me Jung, y me dijo, eh, todos los seres humanos, todas las personas, tenemos una parte de luz y una parte de oscuridad. Y nos volvemos mejores personas cuando aceptamos estas dos partes por igual. Y eso fue, esa frase me cambió por completo la vida. O sea, me cambió todo por completo. Porque ahí entendí que no importa lo que tú creas acerca de ti, si crees que eres una buena persona o una mala persona, todos tenemos esta lucha interna, todos tenemos estas partes luminosas y estas partes oscuras, y al final la lucha realmente acaba cuando te das cuenta que las dos merecen ser amadas por completo. Y yo creo que cuando empecé a amar mi sombra y a darme cuenta de que, vale, tengo un problema, vale, me hago daño a mí misma, vale, hago todas estas cosas, pero juzgarlo y autocastigarme, ¿no? Y sacar el látigo y empezar ahí, ¡ah! No me va a llevar a ningún sitio, no me va a ayudar. Entonces, primero empieza amando y solo a través del amor, de la integración y no de la separación. Ahí es cuando puedes, yo creo que no solo un trastorno de la conducta alimentaria, sino que también puedes sanar muchísimas más cosas. Y todo lo que ha pasado en mi vida, todo, absolutamente todo, me lleva al punto en el que estoy ahora. O sea, yo no habría encontrado mi propósito en la vida, que es la espiritualidad, que es la conciencia. Yo no habría empezado mi canal de YouTube, que, o sea, o sea, Es es lo mejor que me ha increíble, pasado en la vida. es Es lo increíble. mejor que me ha pasado en la vida. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, me siento tan conectada y me siento tan orgullosa no sé, de hacer esto. No me canso de repetírselo a la gente. No, o sea, no es postureo, de verdad, no es postureo, no es el plan, enciendo la cámara, grabo esto, lo subo y luego ya hago lo que me da la... No, 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 o sea, no es para nada esto, es que yo me levanto por las mañanas y desde que me levanto hasta que me voy a dormir, yo respiro espiritualidad, yo consumo espiritualidad, yo soy pura espiritualidad, no puedo separar mi vida de esto. Es que de hecho estoy viva gracias a esto, o sea, es muy fuerte. Y cuando saliste de este centro de terapia, ¿qué es lo primero que hiciste? Salir de fiesta, retomar los estudios, hombre, claro, salir de fiesta. Había estado deprimida en mi casa sin salir un montón de tiempo. Pues empezar a quedar con amigos, retomar los estudios. Eh, era todo, era, eso sí que lo recuerdo como un momento muy extraño en mi vida, porque era como que todo seguía igual, mis amigos seguían igual, la universidad seguía igual, mi casa todo seguía igual, todo seguía igual, pero yo era diferente. Vale, pues si quieres pasamos a las 4 preguntas finales. Estas son unas Vale. preguntas, Pilar, que hacemos a todos los entrevistados. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que más miedo te da ahora mismo? Conseguir lo que quiero y lo que me propongo y aún así no ser feliz. La segunda pregunta es, ¿de qué estás más orgullosa y de qué menos? Estoy muy orgullosa de superar mi timidez, porque soy muy tímida, aunque no lo parezca, y el miedo a ser vista y el miedo al qué dirán y las críticas. Porque yo cuando empecé mi canal de YouTube, ¡buah! O sea, no te lo puedes ni imaginar. Recibía un comentario negativo y te lo juro, o sea, estaba 3 días deprimida en mi cama llorando. Y algo de lo que me sienta menos orgullosa, quizás sí que es verdad que últimamente me presiono mucho porque cada vez como que cuanto más creces, más expectativas hay respecto a ti. Entonces sí que a veces siento esta presión y me presiono mucho para estar al nivel, ¿sabes? Y eso también saca mi lado más perfeccionista y a veces ese lado perfeccionista me hace sufrir un poco. Vale, la tercera pregunta es si hay algo de lo que te arrepientas. De no haber empezado antes un canal de YouTube. A ver, no me arrepiento de nada, en verdad, no me arrepiento de nada, pero sí que es verdad que antes de empezarlo sí estuve ya un buen tiempo pensándolo, pero no lo veía muy claro. Y lo miro ahora y digo, tendría que haber empezado antes. La última pregunta es, ¿qué
qué es para ti la felicidad o cuál es el sentido que le das a la vida. Es un sentimiento que se elige, es una elección para mí. Yo muchas veces me levanto y por lo que sea, a lo mejor no me levanto con buen pie o está lloviendo y ya te levantas y dices, pero en esos momentos yo me digo a mí misma, elijo ser feliz, elijo ser feliz. O sea, la felicidad está como en el aire, ¿sabes? Es como el sentido del humor. Todo el mundo lo tiene, pero pocas personas pueden como captarlo en el momento. Entonces, para mí la felicidad está como en el aire y, y muchas veces solo hace falta como inspirarse, ¿no? Pues a lo mejor, pues yo qué sé, pues ver una comedia o yo qué sé, ver un vídeo o escuchar cierto tipo de música que te anime. O sea, al final son como esos pequeños momentos en los que te autoinspiras tú mismo y empiezas como a respirar esa felicidad, ¿no? Pues nada, Pilar, muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que va a inspirar a un montón de gente. Vamos a dejar tu canal para que te sigan. Por favor, seguir a Pilar que tiene contenido súper bueno. A mí me encanta y que seguro que os inspira aún más que esta entrevista. Y nada, que ya sabes, estamos para aquí para cuando quieras y que muchas gracias. Gracias a vosotros. Igualmente. Para lo que necesitéis, aquí estoy. Pues nada, Inspires, no olvidéis suscribiros, seguirnos en las redes sociales para no perderos ninguna historia. Hasta luego. Chao.